entonces cuando le dije que no fue a misa, el padre se puso... Híjole, nunca había visto ni a mi papá tan enojado. Lo volteo a ver y le digo, ¿cómo? O sea, me está diciendo que si yo soy feliz con una pareja, estoy mal con Dios. Pero si estoy sola y triste, estoy bien con Dios. Y volteó y me dijo, sí. ¿Cómo crees? Le digo, a ver, Dios es mi papá. 3, 2. ¡Bravo! ¡Bravo! Hola, ¿cómo están? Yo soy Mari Carmen. ¿Qué tal? Yo soy Genaro y estamos listos para un nuevo episodio de Cuando sí cuentan los 50. Un podcast donde estamos decididos a divertirnos, a platicar y a desbloquear recuerdos. Sin prisas. Pero con risas. Oigan, y nos da muchísimo gusto estar aquí una vez más con ustedes. Mari Carmen, siempre es un honor, es un placer y además Muchas nos divertimos gracias. mucho. Sí, la verdad es que la pasamos súper bien. Igualmente con ustedes, nos da mucho gusto todos los comentarios que nos han hecho, nos da muchísimo gusto todo lo que han interactuado con nosotros. Muchas gracias y los invitamos a seguirse, bueno, conectando a todas nuestras redes sociales donde estamos Cuando sí cuentan los 50 y donde además, por ejemplo, pueden darle suscribirse, like, bajar el video, manita arriba, como le quieran llamar, pero nos dará muchísimo gusto porque eso nos permitirá seguir interactuando con ustedes. Claro que sí, suscríbanse a nuestros canales de YouTube para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan los programas. La verdad la pasamos muy bien. Y sobre todo también Spotify también, Spotify. en Apple Podcast también tenemos, en Instagram también tenemos, Cuando sí cuentan los 50, si nos encuentran, suscríbanse, TikTok. síganos, denle me gusta, compartan, nos va a dar mucho gusto y también estamos aquí con Zenmo. Muchísimas gracias Zenmo por permitirnos llegar a sus plataformas, a sus teléfonos, a sus televisiones, a sus computadoras, a sus pues iPads, tabletas, a todos los dispositivos electrónicos. Sí. Gracias por esta tecnología y por hacernos llegar. Y por supuesto también gracias a todas y todos ustedes que nos han estado retroalimentando, como ya comentábamos. Claro que sí, muy contentos y sobre todo, la verdad, agradecidos con las personas que nos han mandado comentarios, gente que nos está viendo, no solo en México, sino ya Estados Unidos y España. Países Bajos también, en Francia también nos han llegado algunos comentarios. Ay, entonces, sí, escríbanos. Muchísimas gracias, escríbanos y sobre todo vamos a recordar y vamos a desbloquear recuerdos. Y hoy no tenemos un programa de tanto desbloqueo, sino más bien tenemos un programa de lo que nos pasa actualmente. Sí, claro que sí. Yo creo que es como un poco la diferencia de nuestros padres a esta edad y a nosotros, ¿no? Cómo es que nosotros crecimos, a lo mejor no vamos a hablar de religión, pero esa parte de la espiritualidad, cómo la manejábamos. Entonces es más bien como ver cómo hoy por hoy vivimos. Sin duda el episodio de hoy nos va a hacer pensar, nos va a hacer reflexionar, vamos a filosofar un ratito. Pero acuérdense que no somos ni coaches de vida, ni gurús, ni chamanes, ni psicólogos, ni nada de eso para poder recomendar. Simplemente vamos a hablar de lo que conocemos, de lo que sabemos, de lo que hemos vivido y sobre todo cómo podemos llevar esta parte de espiritualidad nosotros, Generación X, cómo la hemos ido llevando y cómo la hemos ido cambiando. Claro que sí, desde nuestra experiencia, de lo que nosotros hemos vivido, pero también de lo que hemos aprendido, ¿no? Porque al menos yo, lo que te comentaba, he leído varios libros que a mí me han ayudado muchísimo a hacer los cambios que hoy por hoy me hacen sentir mucho mejor. Y además estamos con una experta, porque ahora sí tú me vas a regañar, porque yo no he leído nada, absolutamente nada. Nada de lo que comentas, generalmente no son temas que yo haya leído o que yo me meto más por la parte histórica, yo me meto más por la parte de biografías, etcétera. Pero creo que vamos a hablar de un tema muy bien. Pero, sin embargo, hemos platicado mucho de este tema porque además creo que hay una diferencia entre cómo crecimos nosotros con una espiritualidad muy enfocada en los 70s, los 80s, muy enfocada a la parte religiosa. Y cómo ahorita se ha ido diversificando, cómo ahorita hemos ido teniendo otra realidad. Entonces, crecimos a lo mejor sabiéndonos el Padre Nuestro, rezándolo cada ratito, haciendo el acto de contrición y de repente siguiéndole pidiendo a San Pafnuncio que nos encuentre cosas perdidas o también a que San Antonio nos pudiera ayudar. Tú le rezabas a San Antonio, ¿no? San Antonio era que le ofrecíamos las monedas para que nos encontrara las cosas en casa siempre. Y mamá, ofrécele 13 monedas a San Antonio. Y si lo encontrabas, mamá te obligaba a llevarle las 13 monedas a San Antonio, sí o sí. Además teníamos escuelas católicas, normalmente estábamos en escuelas católicas, casi no había escuelas laicas. Siempre los domingos teníamos que ir a misa con papá, mamá o los abuelos, siempre tenemos que ir a misa. Entonces sí fue como
una manera de crecer muy diferente a la que hoy por hoy nuestros hijos han crecido, independientemente que tengan valores, principios que se les han inculcado, ¿no? Pero ya con una apertura de que ellos puedan escoger otra cosa. Y que además, algo muy importante, a ver, nosotros hoy por hoy, como crecimos, hay muchos que seguimos yendo a misa, hay muchos que seguimos o que hacemos yoga o que le hemos entrado también a otro tipo de meditaciones. Vamos a platicar ahorita, pues, las diferentes, ¿qué podríamos decir? Disciplinas, ejes, actividades, bloques, cosas que nos hacen sentir bien. Y lo que buscamos realmente es buscar estar bien y en una edad donde ya tenemos otro tipo de ideas y otro tipo de metas que las que teníamos cuando teníamos 10, 15 años, ¿no? Claro que sí, que al final del día, por lo que dices de lo que yo he leído, de lo que he buscado y lo que he aprendido, en algún punto, ya ves que en otro podcast platicábamos de la parte de que tú buscabas desde muy chico ser feliz. Yo no entendía cómo, pero también buscaba ser feliz. Y entonces empiezo como a cuestionarme y empiezo a leer y empiezo a buscar y encuentro lo de la ley de la atracción. Entonces, me interesó, me gustó, sentía que sí lo entendía, pero no lo entendía. Y un día platicaba yo con mi tía, que es como mi mamá, es hermana de mi mamá, y platicábamos si mi tía es muy religiosa y la Biblia se la sabe impresionante. Y cuando yo le decía, es que la ley de la atracción dice esto, y mi tía me decía, sí, en Mateo número no sé qué también existe. Yo así de, ¿mm? Y le hacía otro comentario, sí, porque en San Juan no sé cuántos yo. Entonces, lo que me di cuenta es que al final del día, lo que uno busca es estar bien. Puedes buscar, como dices tú, yoga, en mindfulness, lo que es la meditación, católico, cristiano, Bueno, ahí el está universo. los que le entran a la ayahuasca y todo. Ayahuasca, sí, claro. O sea, es buscar, yo creo, esa paz que todos necesitamos de saber que estamos bien y a lo mejor creer en algo más grande que tú. Llámalo como quieras. Puedes Dios, llamarle energía, Buda. puedes llamarle Dios, Claro. puedes llamarle Buda, puedes llamarle sol, puedes llamarle hermana tierra, los elementos naturales. O sea, realmente yo creo que hoy lo que estamos haciendo es buscar este misticismo, esta espiritualidad, este estar bien a través y tenemos la opción de tener como una búsqueda a la carta, ¿no? ¿Qué nos conviene, qué nos gusta, qué no nos gusta, de dónde partimos, cuál es nuestra experiencia previa, pero también cuál es, hacia dónde queremos llegar. ¿Te acuerdas los letreros de Office que había los primeros sistemas operativos que decía el protector de pantallas, ¿a dónde quiere llegar hoy? Y te aparecía, bueno, igualmente de Windows, ni siquiera de Office, de Windows, ¿hasta dónde quieres llegar hoy? Bueno, es un poquito de lo que vamos a platicar, hasta dónde nosotros como generación X queremos llegar, hasta dónde queremos manejar esa espiritualidad y hacia dónde estamos bien. Y este programa es precisamente para eso, para encontrar sentido, calma, propósito y a veces, pues simplemente paz a lo que estamos haciendo y estamos viviendo. Sí, yo creo que pues todos es lo que buscamos, ¿no? En esta vida. Y es buscar en leer, ya sea en lectura, como dices tú, practicando yoga, conociendo a lo mejor otras religiones, porque también a la gente le funciona cambiarse de lo católico a lo cristiano o buscar. ¿No? Inclusive de repente hay quienes se han cambiado al budismo. Entonces, a ver, vamos a hablar desde diferentes ámbitos. Vamos a hablar desde la parte religiosa, vamos a hablar desde la parte de la naturaleza, vamos a hablar desde la parte esotérica también, vamos a hablar de la parte un poquito filosófica, desde la parte del estoicismo. Vamos a hablar diferentes cosas que hemos estado buscando, que hemos estado analizando, que hemos estado inclusive viviendo o practicando, y que muchos de nosotros también hemos estado vinculados con eso. Obviamente, lo más importante ahorita, ¿cuál es el sentido de nuestras vidas? Hoy por hoy, ¿qué significa que tenga sentido nuestra vida para ti, Mari Carmen? Que tenga sentido mi vida es un propósito por el cual me levanto todos los días, ¿no? Ajá. Y que hoy creo que conforme van todas las etapas de tu vida, yo estoy más enfocada en mí, ¿no? Antes era a lo mejor la hija, el que estuviera bien, que fuera a la escuela, que tuviera esto y el otro. No por eso dejo de desentenderme de mi hija, pero es un propósito ya más mío, más personal. Y entiendes que tu felicidad, tu plenitud, cómo te sentías, va cambiando atendiendo a las circunstancias que teníamos. No era la misma Cada que teníamos etapa. a los 15 años o a los 10 años, cómo nos sentíamos plenos, felices, que nuestra vida tenía sentido,
Cuando a los 20, cuando empezamos a trabajar, cuando nos casamos, cuando nacieron nuestros hijos, cuando también van creciendo nuestros hijos, cuando también van saliendo de escuelas, cuando nosotros también estamos solos, cuando nosotros nos reinventamos, cuando nosotros nos vamos pues editando también como generación X. Claro, es que siempre tienes que estar manteniéndote en tu cabeza ocupado, teniendo metas para darle sentido. Y sobre todo también el dedicarnos a nosotros mismos tiempo, que a veces es lo que nos falta, ¿no? Estamos muy ocupados con tantas cosas. Y todas las filosofías y todo lo que habíamos estado viendo va enfocado precisamente a eso. Cómo nosotros nos atendemos a nosotros mismos y cómo nosotros nos cuidamos desde el punto de vista espiritual, mental y nos permite estar bien con los demás. Sí, que tenemos que buscar el equilibrio, ¿no? Claro. O sea, cada persona tiene que buscar el equilibrio, estar bien consigo mismo para poder estar bien con los demás por fuera. Entonces, ahí es donde yo también empiezo a buscar y encuentro libros, que ya los platicaremos al ratito, que son muy buenos y que te ayudan en algo. Yo no creo que todo tenga como la verdad absoluta. Creo que cada quien tiene que buscarle en lo que va investigando, lo que va leyendo para darle sentido, ¿no? Y estar en paz. Estar Claro. tranquilo. Claro. A ver, y vamos a empezar por el principio, como dicen por ahí, desde el origen. Fíjense, esto era la introducción. No me cierto. Ya nos echamos una buena Ya parte nos del programa. inspiramos. Ya se aburrieron, ya se fueron, ya regresaron y aquí seguimos nosotros filosofando. Tú lo dijiste. Les dijimos que vamos a filosofar. Filosofar. A ver, primero nuestra espiritualidad o nuestro primer contacto con la espiritualidad llega a través de la religión católica. Claro, de los Llega papás. a través de los papás, de todos los dogmas que tuvimos, de cómo nos van pasando esta religión, cómo nos llevan a misa, como tú decías, vamos a escuelas católicas, cómo estamos vinculados mucho con esta pues, creencia que era la más importante y sigue siendo la más importante hoy en día, pero la mayor cantidad de población en México y en Latinoamérica estaba muy ligado a la parte de la religión católica. Y obviamente, hoy por hoy, cuando te das cuenta y cuando pasan los años, te das cuenta que no es necesario rezar un rosario todos los días, sabértelo de memoria para estar bien con Dios. O sea, no son los dogmas, ¿no? No, claro, pero bueno, ahí también podemos, de alguna manera, tienes que respetar lo que cada quien crea. Hay quien cree que sí, y está bien, ¿no? Estoy de acuerdo. Sin embargo, creo que esta generación, la nuestra, no es de ese tipo, ¿no? O sea, yo conozco gente que sí reza el rosario todos los días y con eso se siente bien. Qué bueno. Yo no. Ujú. No sé tú, yo no. No, yo no. A ver, yo conozco también gente, inclusive en nuestra generación, que lo hace, pero lo que voy es que nos desapegamos. Fuimos claro. más a diferencia de nuestros papás, nosotros nos desapegamos completamente de eso. Porque imagínate que está alguien muy religioso y que también pasa, que es muy religioso, compra cristales para tener las buenas vibras, pero va en Coche. va en el coche mentando madres, ¿no? Sí, claro. Y va, se le cierra a alguien y les mienta, le recuerda absolutamente todo. Entonces, yo creo que es esa parte de equilibrio, yo creo que es esa parte Congruencia. de congruencia y sobre todo a ver cómo nos comunicamos con Dios, nos comunicamos con el Espíritu. Pues la verdad es que de diferentes maneras, agradeciendo, a lo mejor platicando una plática directa con él, y no es más importante el que reces 50 oraciones repetidamente a que platiques con él. No deja de ser más importante porque finalmente tienes esa comunicación y manejas esa espiritualidad. Mira, yo creo que también es un poquito, yo al menos, y hablo por mí porque al final, o sea, como dices tú, nosotros aquí no vamos a dar, ¿no? Ni clases, ni terapear a nadie. Yo hablo de lo que yo he vivido. Al final del día yo veo a esa parte de Dios, esa parte en la que tenemos que confiar, a la que le tenemos fe, como un papá, ¿no? Mi papá no me va a querer ni castigar, ni que yo sufra, ni nada. Si cometo un error, pues sí, claro, lo tengo que enmendar y tengo que hacer los cambios. Y te voy a contar una historia que fue la que me hizo a mí cambiar y dejar un poco la iglesia a un lado y buscar esa parte de yo con Dios. Yo leo, yo lo que me haga sentir bien, no me meto con nadie y demás. Cuando se iba, yo me separo cuando mi hija está muy chiquita y cuando mi hija va a hacer la primera comunión, pues nos mandan a todos los papás a confesarnos. Pues me fui a confesar. Y ¿Qué te entonces, confesaste, Mari Carmen? pues es que ahí es el ¿Qué punto. habías hecho? No, a todos los papás nos mandaron a confesar. Y entonces, cuando yo llego con ese sacerdote, yo nada más pregunto, ¿puedo comulgar? Y me dice, ¿por qué no? No, le digo, porque soy divorciada. No sé si puedo o no. Y me dijo, ¿tienes pareja? Y le dije, no, no tengo pareja. Ah, entonces sí. Órale. Le digo, entonces si no tengo pareja, no puedo. Me dijo, no, porque estás en pecado. Y yo, Mortal. Además, un pecado mortal. no, pero aparte, sí y no, pero bueno, es otro tema. El chiste es que lo volteo a ver y le digo, ¿cómo?
O sea, me está diciendo que si yo soy feliz con una pareja, estoy mal con Dios. Pero si estoy sola y triste, estoy bien con Dios. Y volteó y me dijo, sí. ¿Cómo crees? Le digo, a ver, Dios es mi papá. Si a mí mi hija me dice que se equivocó en algo y me dice que lo quiere volver a intentar, adelante, inténtalo. Vienes a esta vida a ser feliz. A mí no me puede decir. Y me dijo, sí. Dijo, tú estás viviendo en pecado si tienes una pareja, Dios está mal contigo y estás excomulgada. Le dije, ¿sabe qué? Vuélvame a confesar porque ya pensé mal de usted, de Dios y de toda la A iglesia. ver, regresamos Ya y no le voy voy a a seguir. comulgar. Pero mira, a ver, yo creo que como en todo hay gente con muchos dogmas, sin Sí, criticar, claro. sin decir. Hay gente dentro de la religión católica muy bien, y no es crítica y no es comentario. Y hay gente dentro de la religión católica que también, pues, sigue con ciertas ideas que pueden ser un poquito retrógradas y que no ayudan a que la gente se acerque. O sea, yo creo que a raíz de esto, yo también en secundaria me fui a confesar una vez. Y la verdad es que mi pecado era probablemente que me peleé con mi hermana, que que me peleé, O que le gritaste a tu mamá. o que no entregué calificaciones, que eso era muy común. No entregué calificaciones en mi Sí. casa o que no fui a misa. Entonces, cuando le dije que no fue a misa, el padre se puso, híjole, nunca había visto ni a mi papá tan enojado, porque me dijo que cómo era posible que estaba en pecado mortal el no haber ido a misa, que no sé qué cantidad de cosas me pidió rezar, me pidió decirme para estar bien con Dios, que bueno, Sí. lo que dice, el miedo, ese temor que nos Temor de Dios. Temor de Dios, ¿no? Temor de Dios, literalmente. Pero bueno, fui con el capellán de la escuela, que era el padre Fede, además un tipazo. Entonces llegué muy asustado porque le dije, oiga, padre, pues fíjese que además era taurinísimo el padre Fede, me llevaba muy bien con él. Entonces, padre, me voy a ir al... ¿Qué Me cree? voy al Ay, infierno. cómo me ve, ay, cómo me ve. Ya voy. Ya voy para allá, pues dígame cómo le hago. Entonces le dije, ¿qué pasó? No, pues es que estoy muy preocupado porque pues, estoy en pecado mortal. Me dice, pues, ¿qué hiciste, Genaro? Entonces le dije, ¿Te pues es que, imaginas la cara del padre? ¿qué hiciste, Genaro? A ver, ¿qué onda? A tus 14 años, ¿qué hiciste? ¿Qué tan tremendo pudiste haber hecho? Entonces le digo, padre, pues, híjole, no fue a misa, padre. Me dice, Mi pecadote. mi pecadote, ¿no fuiste a misa? No. Digo, me dijo, pues haz una buena acción. O sea, haz una buena acción, pues no pasa nada. ¿Por qué no fuiste? Pues porque estaba de viaje, padre. No, pues haz una buena acción. O sea, yo creo que hay quienes te alejan y hay quienes te acercan. Y a nuestra edad, un poquito ya en ahora sí que pasando a otro tema, pero a nuestra edad hay mucha gente de nuestra generación que se ha seguido dentro de la iglesia muy bien, que se han acercado mucho. Hay otras personas que a lo mejor se han alejado un poco, pero también otras que han regresado, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor una pérdida de un familiar, un accidente y todo los hace regresar o a otros los hace irse, pero ya cada quien lo vive de manera diferente y cada quien va buscando. Cierto es que lo más importante es que esta espiritualidad, dependiendo de cada quien como la vaya sintiendo, hay otro tema, pues bueno, y vaya acercándose y que le haga crecer, que es lo que decíamos, el encontrarle ese sentido a tu vida, el que te ayude a tener mejores cosas, es buenísimo. Por supuesto que esa es la parte religiosa, que tiene sus pros, sus contras, tiene todo lo bueno y lo malo. Está también lo que es el mindfulness. Y hay muchísimos libros sobre ellos. Tú ahorita estabas hablando precisamente de los 4 acuerdos, que es mucho cómo te programas, mucho cómo lo trabajas, mucho cómo lo vas viendo desde el punto de vista de qué estás pensando para estar bien. Lo que pasa es que creo que esta parte de lo que dices tú, de unos van, otros vienen, es en base a su experiencia, ¿no? Claro. Y lo que los hace sentir bien o los hace sentir tranquilos, ¿no? Ujú. Al final del día, yo me alejo un poco de lo que es la iglesia, pero no de Dios. Ah, claro. ¿No? Y que estos libros que yo he leído, como por ejemplo el de los 4 acuerdos, los 4 acuerdos de lo que habla es que son 4 puntos básicos para que tú vivas bien tu vida, ¿no? Y esos puntos, uno es, por ejemplo, el impecable con tus palabras, y que eso viene en la Biblia también, ¿no? ¿Qué es lo que te digo? Donde buscas, encuentras que hay alguna A correlación. ver, siempre hay similitud. Ajá, impecable con tus palabras, pero no solo en el sentido de decir, habla correctamente, así como Genaro, que es muy formal y él sí habla y yo de repente se me barren, ¿sí? Pero a lo que voy es, no insultes a las personas porque al final te estás insultando a ti mismo. No te insultes tú. ¿Cuántas veces te ves en el espejo y hoy no estás de humor y entonces dices, mira nomás qué cachetes o mira nomás? Sé impecable, habla de ti como quieres sentirte. Y eso es padrísimo, ¿no? Que eso no nos lo enseñaron. Pero a eso se refiere a lo mejor en la Biblia. No sé. Te Yo a ves la al Biblia le espejo y entiendo muy dices, poco.
Hoy amanecí, Sí. no, hombre, echando rostros. ¿Eh? ¿Qué hubo? Que a todo dar. Otro punto es no tomes nada personal. ¿Cuántas veces, o sea, pasa una persona que tú conoces, pero está metido en sus ideas, Sí, es se cierto. va de largo y dices, ay, no, ¿qué hice? O qué grosero, o sea, ¿qué pasa? Y la persona ni te vio, pero tú ya te lo tomaste a personal y tú sientes que ya te quiso hacer una grosería a ti. No te tomes nada personal. Otro Claro, punto nada es... más, bueno, en Sí, ese, en dime. ese sentido, antes de pasar al otro punto, es muy fácil y hoy por hoy con las redes sociales, Ah, que de repente le claro. escribes a alguien, le platicas a alguien algo y a lo mejor te contesta no como tú esperabas. Es muy frío los mensajes son muy fríos, las llamadas son muy cortas, como diría la canción de Santa Lucía, pero no, a ver, los mensajes escritos, Telegram, Messenger, WhatsApp, son muy fríos. Entonces, si de repente yo te digo, Mari Carmen, ¿ya hiciste esto? ¿Alguna pregunta? ¿Ya estudiaste para, para el episodio de hoy? Y tú me contestas, no estés molestando, podría tomármelo a mal, sobre todo con la intensidad como me contestas. No, no es cierto. Con Sobre todo, intensa que soy. sobre todo con por cómo lo tomas. O como tú dices, ves a alguien y a lo mejor no te vio, trae otro problema y no te saluda, entonces ya estás, híjole, ¿qué le hice? O me qué hizo está una pensando? grosería, ya te lo tomaste a personal. Pero el otro punto es ese, no hagas suposiciones, no supongas. O sea, no creas que porque te contestan corto, ya no me quiere hablar. No, o sea, oye, ¿tienes algún problema? ¿Necesitas algo? Si quieres preguntar y si no, no preguntas, pero no te lo quedas como que es un problema que tienes con esa persona. Y el último, que ya ese libro ya cambió y creo que ya sacaron 5 acuerdos, pero el que yo leí que eran los 4 acuerdos, el último es haz siempre lo máximo que puedas. Es decir, haz tu mayor esfuerzo por ti y por lo que quieras lograr. Siempre ese máximo esfuerzo que hagas te va a dar un plus en algo, lo que sea. O sea, no sé, hasta te invitaron a algún lugar y dices, no, no quiero ir. Bueno, hoy voy, sí, voy a ir. Y ahí conoces a una persona que te va a presentar a otra y un gran negocio, o recuerdas algo con esa persona, vuelves a ver a alguien, ¿sabes? O sea, siempre haz tu máximo, porque en ese máximo vas a tener alguna recompensa. Esos son los 4 acuerdos. Ajá. Yo aprendí con este libro que hay que hacer las cosas para estar bien tú. Ujú. Y que estos 4 puntos te ayudan a estar bien Tú. tú. Y también he aprendido mucho, por ejemplo, en una terapia que fui, que la culpa no existe. Estos puntos te hacen a ti responsable. ¿Por qué te ríes? Porque Ya no me dejaste filosofar. filosofía. Me sacaste. Estaba yo inspirada. A ver, No, venga. era nada más de algo de echarse la culpa, pero bueno, mejor luego platicamos. Síguele. ¿Es una grosería? No es ninguna grosería. Tú platica. Bueno, es un Platica. punto muy rápido. Simple y sencillamente la culpa no existe. Hazte responsable de tus actos. Porque si hay un problema, ya, Genaro, dilo. O sea, ya lo tienes que decir, si no, nunca vas a parar de reírte. No, es que es muy pelado, muy pelado. Ah, ya. La prima de un amigo que le decían la culpa. Porque nadie ¿Ves se cómo la si era que- pelado? No era pelado, nadie se la quería echar. Ahorita ¿Ves cómo estás si era hablando- pelado? Tú estabas hablando de echarte la culpa. Bueno, es para ponerle un poquito No de más, feeling. este pelado. No, bueno, ¿por qué pelado? Digo, así te dije, no lo quiero decir, tú me obligaste. Ay, sí, porque no me instigó deja aquí hablar todo. porque se ha muerto de risa. Bueno, ya me callo, mira. Me callo. Ya, prometo, es que me acordé, pues tú tienes la culpa también. Ay, no. No, Ahora sí, bueno, ese la es el culpa que te punto. echas a la culpa. Hazte responsable. O sea, aquí la culpa no existe, no fue mi culpa, no es tu culpa. Hazte responsable de tu parte. Cuando tienes problemas con otra persona, ay, no, ya. Normalmente es hacer al otro responsable de lo que te pasa a ti. Hazte responsable tú de tus cosas y que el otro se haga. Y si no se hace responsable, ya no es tu tema. Entonces ya te enfocas en ti, en hacer las cosas bien para ti. Hay que ver, también es importante el saber, como tú dices, teniendo esos 4 acuerdos, estaba leyendo que mucho el antecedente del mindfulness, de alguna manera, es la parte del estoicismo. Mm. ¿Por qué? Porque te enseña a vivir en el hoy, te enseña a no estar pensando para mañana o no estar pensando en el pasado, qué pasó, qué no pasó, sino más bien cómo te puedes enfocar. Entonces, también tiene mucho que ver Marco Aurelio, Epícteto, eran quienes sacaban esta parte del estoicismo y además generaron una filosofía de vida que tiene mucha relación, si quieres, directa o indirectamente con el mindfulness. Y este mindfulness es tratar de concentrarte para ser mejor tú. Claro. Es lo importante, ¿no? Y ese ser mejor tú te va a permitir ser mejor con los demás. Claro. Y al ser mejor con los demás, el estar concentrado, darte tiempo para ti mismo, muchas veces, ¿cuántas veces no? Nosotros, como tú dices, estamos pensando en la culpa o estamos pensando en muchas cosas que tenemos que hacer y no estamos con nosotros mismos. Y queremos meditar
y de repente estamos ya pensando en la lista del súper, qué va a pasar con nuestros hijos, cómo le vamos a hacer con el trabajo, cómo le vamos a hacer con unas cuentas. O sea, y entonces nos perdemos y otra vez nos vamos, nos salimos completamente del tema. Bueno, que te voy a decir que meditar no es de verdad poner la mente en blanco. No solo es difícil, complicado, yo creo que no se puede. Es simplemente, y lo dicen siempre, cuando vas a meditar, es dejar pasar los pensamientos. O sea, tengo que ir al súper. O sea, tratar de dejar pasar los pensamientos. Pero ahorita que estabas diciendo del estoicismo, ¿sí sabes lo que es la depresión y sabes lo que es la ansiedad? Algo bien gacho. No, sí, No, si la bien vives, gacho. sí, me No, a ver, queda claro. Son padecimientos, son No, padecimientos pero a lo que voy tenemos. es lo que hablabas tú de vivir en el aquí y en el ahora. La depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. Te da la depresión porque estás triste, a lo mejor en un duelo, ¿no? Porque terminaste con una pareja, murió tu familiar, entonces te quedas en el pasado, lo que viviste con él, que quieres tenerlo ahorita, pero no se puede. Y la ansiedad es porque no sabes qué va a pasar mañana, si te va a alcanzar para la factura que tienes pendiente, o te van a dar la chamba, o todo se va a solucionar. Y entonces estás viviendo en una ansiedad que, pues bueno, eso al ratito, como se dice, se sintomatiza y te da una enfermedad. Y ahí lo importante del mindfulness es hablar de cómo podemos estar en el presente, ¿no? Claro. Cómo cuando toda nuestra vida ha sido planear, producir, correr, tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro, ¿qué hiciste antes? ¿Qué te salió bien? ¿Qué te salió mal? Vamos, ¿cuándo estamos nosotros en el presente? ¿Cuándo estamos nosotros basados en nuestras circunstancias? Decía José Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Entonces, Sí. realmente esas circunstancias son las que nos permiten estar donde estamos, nos permiten ir a donde vamos, pero también nos permiten tener que aprovechar ese presente. Sí, no, y por ejemplo hay otro libro que también me gusta mucho, que ese es el de Louise Hay, de Tú puedes sanar tu vida, que habla mucho de esta parte de las emociones, cómo las emociones te pueden enfermar. Y ahí te hace un poco consciente de eso, o sea, no puedes seguir en el pasado cargando tristeza, rencor y demás, porque entonces tu cuerpo, Claro. pues claro, se estresa, ¿no? Que ahora es la enfermedad de este siglo, entonces se estresa, se enferma y... Pero ese libro también se los recomiendo, es muy El bueno. cortisol lo ponemos a prueba durísimo. sí. O sea, el cortisol en nuestra vida hemos no. aprendido. Yo creo que los antiguos, los hombres de las cavernas, su cortisol era si se les apareció un oso. Digo, y se elevaba en un momento dado, pero no tenían otra problemática, no tenían otro pensamiento. Entre tigres y nosotros- osos. Sí, tigres, osos, Panteras. o cómo iban a cazar un mamut, o cómo, digo, básicamente eso, y cómo va cambiando y cómo va evolucionando, ¿no? También la gente, ahorita el cortisol te da si se te va la luz, ¿no? Sí, Y claro. no tienes internet para poder ver los mensajes. Sí, no, bueno, es que la vida ha cambiado tanto que ahorita cualquier cosa te estresa. Por ejemplo, eso de cuando nosotros, es que sería otro tema un poquito cambiarlo, pero bueno, el estrés que tú tienes en cierto momento lo puedes repetir en otras situaciones, pero te hace generar la misma emoción. Y entonces por eso, como dices tú, el cortisol no la pasamos con todo alto porque muchas cosas que te pasan en la vida las puedes relacionar a eso y Oye, y algo muy Vas, cierto, adiós, la parte paz. de espiritualidad, ahorita que hablábamos de cómo lo vivían la gente en las cavernas, cómo buscaban una razón, pues también hay una espiritualidad ancestral que hemos ido viviendo al paso del tiempo. O sea, siempre hemos buscado los que tenían muchos dioses, los politeístas, los monoteístas, las religiones, que si el fuego, que si la luna, que si el sol. Hoy por hoy seguimos teniendo muchas tradiciones que a lo mejor no entendemos, sí. que a lo mejor no sabemos por qué son, pero las veíamos con nuestros abuelos, con nuestras mamás, con nuestros papás. Digo, un ejemplo es el altar de muertos, ¿no? Si lo ponemos de manera como que muy como debe de ser, los niveles, qué es lo que significa cada nivel, el alimento de las personas que se fueron, la flor de cempasúchil, que es el camino. Sí. Fíjate que sí vi la película Coco. Entonces, eso. Sí, no, lo que te iba a decir, no juegues, o sea, Eso tiene una razón, pero hay muchas tradiciones que sin darnos cuenta las seguimos trayendo y las seguimos jalando desde la épocas a lo mejor al momento de la colonia, al momento prehispánico, ¿no? ¿Tú pones altar de muertos? De repente sí he puesto o he ayudado a poner Yo nunca. altar de muertos. Yo nunca, pero fíjate que una tradición que yo no sé por qué, pero así era en mi familia, cuando alguien muere es ponerle una vela, una veladora. Poner una veladora, pero no creas que es así, poner la foto y no, es nada más, ay, se murió fulanito, entonces prendes una veladora, le pides así como adiós a quien creas por él y la dejas que se consuma. Eso sí, de ancestros, Bueno, pues yo me agüita, hay yo muchísimos creo. rituales, la parte de poner un vaso de agua, luego que si pones un vaso de agua en la noche y ese vaso de agua absorbe ciertas vibras o ciertas energías. Pero eso Otro ya tipo, es esotérico, ¿no?
Bueno, necesitamos un tinaco para a veces para jalar todo eso. A ver, la parte de las plantas medicinales, ¿cuánto se curaba con té? ¿Cuánto se curaba también la pasiflorina? En mi casa La seguimos pasiflora, haciéndolo con test. el té para tranquilizarte, para calmarte, para poder estar. Había curanderas en los pueblos también. Había Fíjate quien que te mi abuelita, alivianaba. como vivían en un rancho donde estaba muy lejos algún sector salud, o sea, algún hospital, clínica y demás, mi abuelita se volvió casi como curandera, Ujú. porque tenía que curar a los peones y pues cuando estaban mis tíos y demás, si alguien se enfermaba, porque pues no era fácil salir corriendo a buscar un doctor. Y entonces pues no. mi abuelita llegabas a su casa y le preguntabas, ay, me duele el estómago, ¿qué me vas a dar? Se salía a su patio, agarraba una hierbita, la ponía a hervir, te sentaba y te daba el té y te curaba. Era Con la canción impresionante. de Celia Cruz. Y hasta la fecha mi mamá, hasta la fecha mi mamá y nosotros utilizamos mucho eso. Más que, tengo que la medicina a mí no se me da. Bueno, a ver, todo eso son cuestiones ancestrales Sí, donde claro. también vivimos el prender una vela, la aromaterapia que ahora a veces está tan de moda, también tiene su origen en cuestiones ancestrales, ¿no? Fíjate. Y es como lo hemos visto. Y luego hay una parte también, muy chistosa, digo, chistosa y no, pero es Con la respeto. parte, a ver, tiene todo que ver, la parte esotérica. Ujú. O sea, hoy por hoy es lo típico que mucha gente practicamos o hemos hecho algo esotérico, pero es como la espiritualidad que dejamos en el closet, que no queremos sacar, porque no es algo que confesaríamos en la cena familiar, ¿no? De que, ay, me fui a hacer una limpia con un chamán. Hay quienes sí, hay quienes no, hay quienes de repente dicen, híjole, sí digo, no, pues yo no. Tu Yo no lo experiencia. puedo, yo no, bueno, a ver, yo me he metido a estas, temazcales. Yo Un par de ocasiones he estado en un temazcal donde están las madres, obviamente, que son las rocas, que son las que te dan, pero vida. Se supone y que un es el chorro de útero calor, de la mamá, algo un así. chorro de calor. La verdad es que sí está cañón el calor en un temazcal, pero bueno, eso es muy fuerte, pero hay quienes tienen imanes, hay quienes se ponen Pero el cristales. imán es esotérico. Ahí yo tengo la duda si el imán es esotérico, porque es más bien como energía, ¿no? Es como. Pues bueno, puede ser también, tienes toda la razón. Pero oye, a ver, espera. Pero si te lo ponen con una máscara de tigre, sí. Ah, no juegues. No, Yo, ay, si no te lo ponen juegues. con una. No, no Con es razón cierto. no lo quiere contar en la mesa, en la cena familiar. Una máscara de. Bueno, a ver, esotérico, la parte de la gente que va al tarot, ¿no? Oye, Que pero se a ver, leen las espérame. cartas Regresemos al al temazcal. temazcal. Yo un día lo intenté. Bueno, no, sí lo hice, ¿no? Ujú. Pero ahí descubrí que yo soy claustrofóbica. O sea, de plano, No. hay mucha gente que no. No, yo te voy a decir algo. Creo que dura, no sé, 40 minutos. No, se me fue ahí la vida. Pero aparte fue muy fuerte para mí porque yo lloraba y lloraba y lloraba como niña chiquita, pero aparte le dije a la persona que se encarga, lo que hacen es, pues Un tú ya lo chamán, viviste, un chamán. el chamán lo cierra totalmente. O sea, no puedes ver ni un hilito de luz. Entonces yo le decía, déjame un hilo de luz, déjame ver algo. Entonces, para ayudarme, o sea, como que dijo, ay, poquito, y ya poco a poquito se va a ir soltando. No pude. Haz de cuenta que me tiro al piso, porque en el piso sientes menos el calor, porque el calor sube, está en la parte de arriba, y si te tiras al piso, lo sientes menos el calor. Perdón, te tiraste al Y piso. entonces en donde estaba la puertita me dejó literal así, de luz. Y yo lo único que podía hacer era rascar en la tierra para ver si podía hacer un poquito el hoyito más grande. O sea, abre las- te valió gorro lo que decía. No, abre las puertas para hacer el cambio y meter piedras otra vez calientes y volver a cerrar y no me dejó salir. No. No, La bueno, peor tienes que experiencia de pedir mi vida. permiso para salir. Por eso, la tienes que pedir, peor pido experiencia. permiso para salir, para no estar. Si hay mucha gente que es claustrofóbica, Yo no pude. claustrofóbica y que el Ajá. calor también les hace muy mal, porque además es un calor muy, muy fuerte. Todo Sí. las piedras, ¿no? Sí, no. Sí es la parte del tarot, la parte de los que leen las cartas. El tarot es mucho de curiosidad, ¿no? Pues Como sí, que a a todos ver. da la curiosidad, pero El se te olvida. horóscopo, las galletas chinas. Ah, ya sé. Los mensajes de las galletas De las chinas. galletas a lo mejor chinas. puedes avanzar directamente. Bueno, están que si la luna llena y entra en su fase de no sé qué, tienes que salir desnuda a correr por todas las calles. Sí, dicen. Sí, ¿Tú lo has dice. hecho? No, bueno, Oye, te digo que con razón no quieres platicar en la cena familiar Oye, todos no, esos no, temas. bueno, a ver, ¿yo qué hago? Ajá, ¿Yo qué Genaro hago? en cuero por A ver, Roberto Quintana. oye, no, a ver, ¿yo qué hago? A ver, yo sí hago rituales en Año Nuevo.
Ah, bueno. Año sí. nuevo, que si barres, que las malas vibras, que si todo ese tipo de cosas. Las lentejas, que Las si te uvas pones, abajo de la mesa. No, es así, no. Abajo de la mesa no. Yo me las como así, me atraganto. ¿No sabías eso No. de que recibas el año abajo de la mesa para conseguir pareja? Así. Ujú. Calzones. No Los funciona. calzones rojos, Los amarillos. nada más. ¿No Rojo el amor, amarillo el dinero. Ya párale de contar. hay de otros? No, ya ibas a inventar. No, pues bueno, todo hay. Bueno, todo hay. A ver, blanco para que tengas paz en la vida. ándale, mira, ya te aventaste uno nuevo. Ujú. Ya van a empezar a vender calzones blancos. De los Rimbrons van a empezar a vender calzones blancos Rimbrons o Hanes. Para que tengan para paz que en puedan su tener año. Paz en la vida y en En ese año que empiezan. Sí. Hay otra fase de espiritualidad que es la filosófica, la que es psicológica. Y hay un tema también. Nuestra generación estaba muy acostumbrado a ir a un apoyo, asesoría, asistencia psicológica. ¿Por qué? Porque tú pensabas y relacionabas psicólogo igual a sinónimo de que está loco, ¿no? O a lo mejor había muchos prejuicios. Y hoy por hoy también se ha ido desmitificando eso porque sí es importante primero estar bien contigo mismo, y para estar bien contigo mismo yo creo que traemos cargando muchas cosas de nuestra vida, de nuestro entorno, de nuestras circunstancias, de lo que vivimos, de lo que nos pasó en la escuela, con los amigos, con los papás, con los hermanos, con el entorno familiar donde vivimos. Y de repente, bueno, esas son también la parte que podríamos llamarle esotérica, todas las constelaciones. Hay gente que constela a su familia, hay gente que constela también a través de interpretaciones cómo eran y situaciones que les pasaron. Pero bueno, ya volviendo a la parte psicológica y filosófica, los que van con un psicólogo, yo creo que es fundamental, ¿no? El poder Sí. ponerte en orden. ¿Sabes qué? Que he oído mucho también de que hablan de, por ejemplo, en los negocios, no siempre tener un coach. En los negocios siempre es alguien que te diga por dónde aquí, por dónde allá, para que tu negocio crezca y que sea muy exitoso. Pero pues yo creo que es desde uno mismo. Entonces, ¿qué necesitas? Pues un psicólogo que te ayude, porque también creo que los psicólogos no te dan las respuestas. Los psicólogos y muchos de los claro. terapeutas es darte las herramientas para que tú Exactamente. encuentres por dónde es donde tienes que ir. Exactamente. Y alguna vez vi a Odín Dupeirón que decía que la terapia tenía que ser como canasta básica. Huevos, terapia. Y eso Terapia y creo huevos. que sí. O sea, la verdad es que es complicado. Yo ahorita lo voy a decir a ver si mi mamá no me mata. Mi mamá me ha sorprendido mucho porque ¿Le mi mamá apagas es esta una parte del señora ya programa? grande. ¿Mandé? Le apagas esta parte del programa, señora, ahorita no nos vea. No, apágale, mamá. Pero a lo que voy es, admiro mucho y reconozco que hoy, a su edad, porque mi mamá ya es una persona de la tercera edad, hoy está empezando con terapias. Y no sabes lo bien que se siente y lo contenta que está. Entonces, pues creo que es una oportunidad para que más bien la gente, cuando ve ese tipo de cosas, lo haga pues más joven, ¿no? Platicábamos también de decir, oye, nosotros como papás nunca, o sea, siempre hicimos lo mejor, nunca quisimos dañar a nuestros Claro. hijos. Qué padre que hoy ellos a su edad vayan a terapia, empiecen a trabajar y nos suelten. A ver, yo creo que es fundamental esa parte de terapia Claro. porque todos tenemos, y como tú dices, alguien que nos dé herramientas, alguien que nos ayude y entender también esa filosofía. Y realmente, cuando la terapia se vuelve espiritual, la espiritualidad se vuelve terapéutica. Claro. Entonces van completamente lazados y el estar bien nosotros mismos implica poder estar bien con los demás y poder tener esta parte de plenitud que estamos anhelando. Y es fundamental. Yo también creo que es fundamental y ahorita, como dices tú, ya no está tan mal visto o al menos no está considerado como que si vas a un psicólogo estás loco o si vas a un psiquiatra pues ni se diga, ¿no? Claro, al Amárrenlo. contrario. Y ahorita es, creo que el que podamos inculcarlo a nuestros hijos para que trabajen en ellos y pues que aprendan a ser espirituales, ser felices, pues antes que nosotros, en el sentido de edades, ¿no? Y además, a ver, hay otro tipo de estar muy bien, con la conexión con la naturaleza. Ahorita hay mucha gente que claro. hace ese tipo de escaladas, que va al bosque, que se siente en el bosque, Sí. que pues finalmente la parte de la luna, que dicen que es algo completamente importante para Energía. llenar energía, la parte de Pisar el pasto, la el tierra. pasto, exactamente, descalzo. sentir esa Abrazar tener un ese- árbol, que abrazar puede un ser árbol. ridículo, pero sí es en serio, porque todo es energía. Hay un libro que también yo leí que me encanta, que es el Kybalión. Bueno, no lo leí completo porque el Kybalión es muy complicado, pero habla de 7 leyes y una de esas leyes habla de lo que es la vibración. La vibración es, todo vibra. O sea, aunque no nos demos cuenta, la pared de atrás está vibrando. Todos somos moléculas, todo tiene moléculas y todo vibra. Entonces, lo que pudiéramos sonar como ridículo, ve y abraza un árbol, sí, pero es que vibra.
tiene una vibración que te da a ti una paz y que pues inténtenlo. No, y a ver, como ser vivo te genera también, imagínate cuántos años ha estado un árbol grandísimo, ¿no? El árbol de la vida que está precisamente en Oaxaca, que tiene, sí es el de la vida, ¿no? Que Sí, está el en grandote. Oaxaca, que son miles, o sea, son árboles milenarios, ¿no? Y todo lo que te pueden transmitir desde el punto de vista de naturaleza, desde lo que te pueden transmitir desde el punto de vista de sensaciones, de paz, de Sí, tranquilidad. claro. Y cómo podemos reconectar ahorita tú decías, bueno, el ir descalzo en el pasto, el sentir la humedad, el sentir la tierra, no las piedritas porque sí está cañón. No, pero, por ejemplo, también ir al mar. O sea, el claro, mar, el oír, el escuchar. el escuchar, porque entonces es un sonido, son X hertz, de eso sí no sé mucho, pero eso también te ayuda a tranquilizar, a relajarte y además meterte al mar, como es agua con sal, esa te cura, te relaja, te sana, te limpia, te quita la energía. Claro. Entonces, creo que sí, o sea, sí es importante la naturaleza en Bueno, nuestra y si vida. lo traslapas también a la parte de la religión católica, cuando bautizan a Jesús en el río Jordán, también lo bautizan metiéndolo para limpiar y es parte de lo que significa, ¿no? Y cómo estamos entrelazando cuestiones naturales con cuestiones milenarias, con cuestiones religiosas. O sea, al final todo tiene una relación. Claro. Al final todo está vinculado y al final no hay nada que sea verdad absoluta, no hay nada que sea lo bueno o que sea lo único. Yo creo que cómo se han ido, es más, voy a decir algo que quienes estén más metidos en la parte espiritual a lo mejor me van a matar y hay quienes no. Pero si tú ves la filosofía de películas ochenteras también como La Guerra de las Galaxias, donde está la fuerza del bien, donde está la fuerza. A ver, te decían que la fuerza te acompañe. O sea, finalmente que Dios te acompañe, ¿no? Que Dios te bendiga. O ves la parte de Harry Potter, cómo de repente está la lucha entre el bien y el mal. Y el bien no está representado, digo, el mal no está representado por el diablo, el demonio, etcétera, sino más bien por cierto tipo de pensamientos, por cierto tipo de situaciones, por cierto tipo de cosas que van en contra de los demás. Y cómo a lo mejor para poder sacar, para poder estar bien, sacas, no me acuerdo cómo se llamaba, el espectro patronus, que era tener un pensamiento positivo. O sea, fíjate, tú neutralizas lo malo teniendo un pensamiento positivo. Pero si ves también El Señor de los Anillos, todo lo que significa la filosofía, de que cuando le escribieron, de lo que pensaban, todo está vinculado y si lo vinculas también con temas filosóficos, con temas religiosos, vas encontrando que al final todo nos lleva a lo mismo. Sí, claro, que era lo que yo te comentaba. O sea, creo que a mí me gustaría, pero no lo he intentado y no se me da entender un poco más la Biblia. No se me da. Sin embargo, te digo que cuando lo platico con mi tía y platico de lo de la parte de la ley de la atracción y ella me ayuda a relacionarlo con la Biblia, ahí entendí muchas cosas. Y esto que dices tú de las películas y viene de las películas y viene de los ancestros y viene desde mucho atrás, que de alguna manera no nos hemos querido dar cuenta, pero creo que hoy también la intención de este podcast es que en base a lo que nosotros platicamos y las experiencias, lo que hemos aprendido y demás, la gente busque eso, busquen ser felices, busquen qué les da paz, qué les da tranquilidad, hacia dónde quieren ir, pues haciendo el bien, haciéndose responsables, no culpables, para que Claro. te vuelvas a reír. No, bueno, ya Déjame lo en dijiste paz. de otra manera, lo dijiste de otra manera. Pero no, tienes toda la razón. A ver, si nos hacemos responsables y buscamos, hoy por hoy buscamos un legado y dijimos, a ver, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? Claro. Hemos cambiado a lo largo de los años, la generación X, nos estamos reinventando. Como generación X estamos buscando cómo ser felices, cómo sentirnos plenos, cómo estar más bien con nosotros mismos. ¿Cómo podemos mejorar esa relación? Ya no con los demás, ¿no? Ya no con, digamos, con el que me hacía bullying en secundaria, en prepa, en primaria, con el ex, con la ex, con los hijos que de repente tenemos alguna Diferencia, desaveniencia, claro. alguna o muchas, con el jefe, la jefe, el compañero de trabajo. O sea, ¿cómo estamos bien con nosotros mismos? Exacto. ¿Cómo podemos encontrar esa espiritualidad, pero también esa trascendencia para nosotros mismos, que ya no es el cambiar al mundo y voy a ser el defensor de la justicia, ¿no? No, claro que no. Yo creo que cuando hablas de legado es, obviamente, pues lo que es el legado, no es tus hijos, tu familia, tus amigos, el trabajo, tu entorno, ¿no? ¿Y qué es lo que tú quieres dejar? ¿Cómo das con el ejemplo? O sea, ¿cómo dejas Sí o un sí. ejemplo a quienes están alrededor tuyo? Y no es que escribas un libro, hay quienes escriben un libro, quienes escriben bestsellers, quienes ganan premios Nobel, quienes hacen cosas muy importantes desde el punto de vista de científico, desde el punto de vista político.
simplemente con ser tú, con ser feliz, con estar bien contigo mismo y con dejar un ejemplo de compromiso, de vida, de responsabilidad, de valores, de principios con tu familia, ese es un legado grandísimo que podemos dejar, ¿no? Hacia Sí, los que demás. eso sería realmente como el éxito también, ¿no? ¿Cómo La resumirías esta felicidad, parte? O sea, ser feliz, ser sí, congruente, ser congruente. ser positivo, Exacto. ayudar a los demás Ujú. y obviamente tratar de influir desde nuestra trinchera, desde nuestra área de influencia, para que los demás sean felices, pero primero sin dejar de ser felices y sin dejar de sentirnos plenos nosotros mismos, ¿no? Claro, tienes que empezar por ti, como te decía hace ratito, tienes que empezar por ti para poder ayudar a los demás, ¿no? Por eso está el ejemplo que dicen de las mascarillas en el avión, que cuando te dicen que cae la mascarilla, te piden que te la pongas tú primero para podérsela poner a tu Claro. hijo o al de al lado. Entonces, así la vida. Si tú no estás bien, si no buscas estar bien, ¿cómo vas a dejar el ejemplo o dar el ejemplo a tus hijos o a tu alrededor? ¿Y cómo vas a ayudar a los demás? No puedes. Entonces, tienes que empezar a lo que decíamos, ¿no? De que hay que ser impecable con tus palabras. Tienes que empezar a tratarte bien tú para que Ujú. también tu entorno te trate bien. Tienes que hacer las cosas bien para ti, para que por consecuencia te venga todo bien a ti. Oye, ¿qué actividades crees que nosotros podemos hacer como generación X sin necesariamente irnos al Himalaya, con los monjes budistas? Digo, hay gente que sí se va, ¿no? Y hay gente que sí tiene retiros de repente en la India para poder entenderse, para poder estar mejor. Pero ¿qué actividades podemos ver? A ver, está el journaling, que era también algo, la escritura, el tener un diario. Era algo que hacía Marco Aurelio, de escribir todos los días como estoico. Un diario lo que hacía, imagínate, él como estadista, como emperador del Imperio Romano, hacía un diario de lo que pasaba, de lo que vivía, para poder reflexionar, para poder analizar, para poder tener ese control. Creo que nosotros lo podemos hacer, ese diario de todos los días, para ti mismo y te ayuda a reflexionar. Ese es un Fíjate. punto. Mira, ya lo habíamos dicho, la naturaleza. Ve a la naturaleza, sal, si puedes ir al mar mejor, porque en el mar la vida es más sabrosa. Ajá. El journaling, yo lo que haría en el journaling sería, sí, o sea, un diario, pero todos los días mínimo 3 cosas que agradeces. Claro, Y todos los días mínimo 3 personas o 3 cosas que perdonas. claro. Y entonces el perdonar y el agradecer siempre te va a ayudar un chorro, porque creo que está científicamente probado que también la vibración y demás con el agradecimiento atrae más de esa vibración y entonces te va mejor. Es Entonces, la parte de vibras, agradece ¿no? y perdona. Ajá. Al Pero final- perdonarte a ti. Como te dicen, a ver, la vida también es un boomerang, lo que das recibes. Claro. Entonces, esa es muy buena idea y el agradecer es el poder agradecer, el poder tener esa gratitud hacia lo que recibes, hacia lo que vives. Simplemente el hecho de tener, alguna vez le explicaba a alguien, ¿cómo estás? Me mandaron un mensaje, pues muy contento. ¿Por qué estás muy contento? Pues porque amanecí un día más. Ujú. Porque Claro, tengo es un la milagro. oportunidad de vivir un día más, tengo la oportunidad de ver a quien quiero, tengo la oportunidad de hacer algo diferente. O lo mismo, pero de manera diferente, ¿no? Ujú. Te digo que todo es energía. Por ejemplo, un día te paras de malas, un día te paras enojado, según tú nada te sale y todo el día es horrible. Claro. Porque eso es lo que tú estás jalando con esa energía negativa. Ujú. Entonces, al agradecer, tu energía es positiva. Al agradecer, te vienen cosas para que sigas agradeciendo. Por supuesto. Yo creo que esa sería una buena actividad. ¿Qué otro tema? Bueno, hablaste de las caminatas de la naturaleza, pero ahí sí sin música, sin teléfono, sin celular, completamente desconectados. Sí, ese tema. El otro tema, el arte como forma de meditación. El arte finalmente es algo que te hace sacar lo mejor de ti. Una pintura, la escritura, el estar moldeando una vasija. Te puedes ver como la película con Demi Moore en la de Ghost. Ghost. Mira qué bonito ese tipo de arte. Pero bueno, no, bueno, sí. Sí, sí, claro. Hacían unas vasijas muy bonitas. No, sí, sí, claro. Ella y Patrick Swayze hacían unas vasijas muy bonitas. Sí. Pero, a ver, el arte creo que puede ser muy interesante para poder. El arte te permite ser sublime. Lo que pasa es también creo que con el arte te enfoca y te trae al aquí y a la hora, ¿no? Que decíamos que era lo importante. Te estás concentrando en hacer algo, te estás enfocando en hacer, ¿qué dijiste? ¿Una vasija? Te estás bueno, hasta tejer, te estás concentrando Claro. en algo. Bueno, tú y tejes con los estás aquí. dedos. Sí, yo tejo con los dedos. Y entonces es estar en el aquí y en el ahora y no irte a otro lado porque o ya apretaste la puntada o ya te quedó floja la puntada, tienes que poner atención. Creo que por eso también ayuda mucho el arte. Hay grupos también donde talleres de lectura, no tienes que estar pues, directamente tienes que irte a una universidad para ver. Hay talleres de lectura en diferentes lugares, en los Claro. centros de las ciudades, con amigos, con maestros, en universidades.
que pueden ayudar a analizar ciertos libros, a verlos de otra forma, y eso también te saca de la rutina, te saca del día a día, te saca de las problemáticas que tienes y te permite ver la vida desde otro punto de vista a través también de la lectura y de ojos diferentes. Sí, claro, y también eso ya te ayuda un poco a desconectarte del trabajo, desconectarte pues de todo lo que es tecnología, que hoy por hoy también por eso tanta gente tiene tanto estrés y tanta gente está con muchos síntomas porque no nos estamos dando la oportunidad de reconectar con la naturaleza, con las personas, con otras cosas. Entonces creo que eso es bien importante. Oye, bueno, también podemos usar la tecnología. Hay unos, por ejemplo, en Spotify, ahí de repente te ponen, imagínate qué tan importante no será que te ponen música de mar o te ponen música de piano, la música clásica, que también es arte. Frecuencias, sonidos blancos que les llaman y que te permiten ayudar a concentrarte. A lo mejor cánticos de monjes, cánticos religiosos, o sea, cuencos. Decía mi mamá que los cantos gregorianos le dan una paz y una vibración a tu casa en donde sientes como que el ambiente menos denso cuando hay muchos problemas o hay mucho estrés. Los cuencos son muy buenos. Los cuencos también. Todas las oraciones budistas que también, digo, realmente hay cosas muy interesantes que hay que aprovechar, pero lo importante es, estar bien. Yo creo que como generación estamos en un momento crucial. La generación X, los que tenemos 40, 50 años, 60 años, inclusive había gente que me había dicho que nos ve, que tiene 60 años, me dice, oye, ¿por qué nada más 50 años? Pues no, también yo me tocó vivir todo eso. Pues bueno, los de 60 años, bienvenidos. Y entonces seguimos platicando porque tienen muchas vivencias, tienen muchas experiencias y también pues vivimos lo mismo. Somos generaciones muy, muy similares, ¿no? Claro, o sea, la verdad es que la diferencia de edad se nota solo en ciertas etapas de la vida, pero sí es cierto. O sea, tanto 40, 50 como 60, pues vivimos, ¿no? En la misma época y vivimos cosas muy similares todos. Oye, ¿me permites nada más cerrar ya para terminar este programa? Que no sé si nos excedimos muchísimo en tiempo, pero no volteábamos a ver a ni a Manuel ni a Doris porque no nos fueron a regañar. Entonces estábamos con ellos aquí. No vemos para que no nos diga nada, pero hay una frase que me recomendaron mucho. Hay un libro que se llama El cuidado del alma de Thomas Moore y que dice: he comprobado que las personas distanciadas de sus sentimientos y pensamientos más íntimos, atrapadas en una vida exterior de ritmo acelerado, simplemente no pueden ir muy lejos cuando intentan entenderse a sí mismas de forma consciente. Creo que lo leí muy rápido, pero creo que es una frase muy, muy, muy interesante. ¿Qué es lo que decíamos ahorita? O sea, la gente que no está enfocada, que está involucrada solo en sus temas, en el trabajo, en la tecnología y demás, no se está dando tiempo de voltearse a ver. Por supuesto. Lo que decíamos tú y yo, ¿no? De lo importante que es cuidarse a uno mismo pues, para poder estar bien. Y estar bien con los demás. Completamente de acuerdo. Y en ese sentido, pues les agradecemos una vez más. Queremos agradecerle a Zenmo por estar con nosotros. Un aplauso para ellos, por favor. A Doris, a Felipe, a Germán, a Manuel, muchas gracias, por hacernos llegar a sus hogares. Obviamente a todas y todos los que nos están viendo, porque estamos muy contentos de estar en este programa cuando sí cuentan los 50. Por favor, síganle poniendo manita arriba, síganle poniendo suscribirse, bajando los programas, estar compartiendo estos podcasts en las diferentes plataformas, canales que tenemos, YouTube. Y que nos comenten, sobre todo que nos comenten, que nos pongan lo que ellos opinan, cómo viven su espiritualidad, son católicos, o sea, lo que nos quieran comentar nos va a dar muchísimo gusto. Y vamos a aprender mucho. Sí, estamos también en Spotify, estamos en TikTok, Facebook, Instagram. En Apple Podcast también. Entonces, en todos, cuando sí cuentan los 50, pónganle manita arriba. Síganos, háganos comentarios, compártanlos, pues díganles a los demás que estamos platicando de la generación X. Tenemos muchas personas, muchos amigos generación X. Hemos ido creciendo en esta comunidad y queremos crecer más con ustedes. Muchísimas gracias. Nos despedimos, Mari Carmen. Genaro, muchas gracias. Cuando sí cuentan los 50. Cuando sí cuentan los 50 y además algo muy bonito es que en cuando sí cuentan los 50, la vida no se acaba. Se edita. Por supuesto. En el próximo capítulo vamos a desbloquear, echar a volar la imaginación. ¿Con qué jugabas? Toda la vida me quedé con las ganas del fabuloso Fred. Me cae que no volaban las bicicletas. No juegues, que aventado. 6 años con ganas de que me cambiaran el chutagolpe. No importaba lo que tuvieras, sino qué hacías con lo que tenías. Síganos, nos estamos viendo en el próximo episodio. Gracias. ¡Bravo!